iniciar con este interesantísimo tema que tenemos el día de hoy, ley de octavas y ley de entropía. ¿Cuál es el objetivo de esta conferencia? Les decía al inicio, y bueno, lo reitero para aquellas personas que ahora recién se están conectando, que nosotros aquí en el plano físico estamos sometidos bajo muchas leyes. En realidad 48 leyes aquí en esta tercera dimensión. Cada dimensión tiene su propia cantidad de leyes. A medida que nosotros vayamos ascendiendo a niveles de conciencia, nosotros nos vamos liberando de todos esos condicionamientos a los que estamos sometidos, que son todas esas leyes. Dentro de los objetivos de conocernos o de alcanzar el conocimiento de sí mismo es que lleguemos a conocer todas las leyes que rigen este universo, las leyes que rigen las diferentes dimensiones y esas leyes que nos gobiernan, que nos someten. ¿Para qué? Para que nosotros podamos trascenderlas. Recordemos que nosotros estamos aquí haciendo un trabajo de liberación y entonces eso implica que aprendamos a liberarnos de todas estas leyes que nos condicionan. Hoy, bueno, a lo largo de las conferencias ya hemos venido estudiando unas cuantas de esas leyes, tal vez las más importantes para mirar y comprender dentro de lo que es el trabajo interior, y también a lo largo de las conferencias vamos a seguir estudiando algunas otras leyes. Hoy vamos a estar hablando de dos leyes en particular. La ley de octavas y la ley de entropía son como una la contraparte de la otra. La ley de octavas es una ley relacionada con el sonido, con la música, con la vibración. Como ustedes pueden ver aquí representado con esta escalera como un piano, porque tiene relación con lo que son esos sonidos o notas musicales, esas vibraciones que rigen pues cada dimensión y así mismo los avances que nosotros vamos dando en ese trabajo interior. Y la ley de entropía es su contraparte, es la que nos impulsa hacia abajo, la que nos lleva a descender. Estas son dos leyes de la fuerza. ¿Por qué? Porque estas leyes si aprendemos, si las comprendemos y aprendemos a trabajar con estas leyes, vamos a poder desarrollar esa fuerza tan necesaria para hacer este trabajo interior. Definitivamente, para hacer este trabajo, nosotros necesitamos estar constantemente desarrollando fuerza. Nosotros estamos aquí queriendo trabajar sobre nosotros mismos y estamos haciendo el trabajo que casi nadie quiere hacer. Le estamos midiendo a un trabajo al que la gran mayoría de la humanidad le huye. Ese trabajo de conocerse a sí mismo, ese trabajo de liberar esa esencia que está aquí atrapada bajo tantos condicionamientos que al ego pues le parecen tan fascinantes. Entonces romper con todo eso realmente implica que nosotros estemos constantemente desarrollando fuerza, que estemos constantemente dándonos unos impulsos que nos ayuden a mantenernos en un continuo ascenso. Entonces, por esa razón, el objetivo de esta conferencia va a ser que conozcamos cómo funcionan esas dos leyes de la fuerza, cómo utilizarlas para nosotros ascender en este camino hacia la autorrealización, ¿verdad? Y que aprendamos a combatir la entropía para poder lograr nuestro objetivo de autorrealizarnos en una existencia, o sea, en esta. Me parece interesante aquí hacer la acotación de que es importante valorar el conocimiento, es importante valorar esa existencia, ¿verdad? En la que nosotros tenemos el conocimiento. Por ahí nos ha tocado vivir muchas existencias. Una persona, cualquiera de nosotros puede, a través de un desdoblamiento astral consciente, ver sus existencias pasadas, ver las condiciones en las cuales vivió en otras existencias y darse cuenta de que no en todas las existencias nosotros tenemos derecho al conocimiento, que realmente tener el conocimiento es un gran privilegio y ahora mismo lo tenemos. Pero resulta que si nosotros no le damos el valor que tiene esta oportunidad que tenemos, estas herramientas que nos pueden permitir autorrealizarnos en una existencia, pues realmente estaríamos perdiendo una gran oportunidad. Entonces, si lo tenemos, si realmente tenemos ese anhelo de liberación, pues aprovechemos, hagamos el trabajo en esta existencia y bueno, estudiemos entonces estas leyes que nos van a permitir
lograr ese objetivo. Primero, hablemos de la ley de octavas. La ley de octavas es aquella que nos enseña a ascender. También esta ley nos muestra dónde nosotros nos estancamos en ese proceso de ascensión. ¿Por qué nos estancamos y qué podemos hacer para desestancarnos, ¿verdad? Y seguir ascendiendo hacia esa meta final que nosotros nos hemos propuesto. También nos permite comprender cómo es que funcionan estas leyes de la fuerza. La ley de octavas también se le conoce como la corriente del sonido o la corriente de la vida. Todos los seres humanos estamos involucrados a la vez que sometidos por esta ley. Todo en este universo tiene un sonido, porque todo en este universo tiene una vibración. Vibración es sonido. Ustedes ven esas notas musicales que nosotros podemos escuchar con cualquier instrumento o que podemos entonar, por ejemplo, con nuestra voz. Y ustedes ven que, por ejemplo, son 7 notas musicales que corresponden o están según esa ley del orden, que es la ley del 7. Y ustedes ven que uno comienza o comienzan desde una nota más grave o un do inferior y van ascendiendo en esa escala hasta llegar a un do superior que pertenecería a una octava superior. Es decir, que esas notas de do a do son una octava. Y para nosotros llegar de una octava inferior y pasar a una octava superior en niveles de vibración, pues obviamente tenemos que pasar por esas 7 notas. Esas son las octavas. Y como les decía, todo tiene una vibración. Entonces, para nosotros poder ascender, tenemos asimismo que ir volviéndonos más sutiles, más livianos. Eso va siendo como un proceso no solamente de purificación, de dejar muchas cosas atrás que no son lastre para nosotros ascender, pero también un proceso en el que constantemente tenemos que impulsarnos. Esas mismas notas musicales están en nuestro interior. Recordemos que como es afuera es adentro. Así como existen las dimensiones a nivel exterior, están las dimensiones en nuestro interior y se encuentran a lo largo de nuestra columna vertebral. Cada uno de esos 7 cuerpos que nosotros tenemos internamente, aunque la mayoría de ellos, pues actualmente en estado embrionario, vibran con una nota en particular. Nosotros debemos de ir haciendo un trabajo para ir conquistando estos niveles de conciencia, para ir elevando nuestro nivel vibratorio, ¿verdad? Y para ir vibrando pues en cuerpos cada vez más sutiles hasta que nosotros logremos gobernar pues toda nuestra naturaleza y todas esas dimensiones. Esa ley de octavas realmente nosotros la podemos ver a nivel macro en lo que es el mismo propósito de nuestra existencia, pero también como realmente esta ley somete todo lo que existe en la naturaleza, la podemos ver en cualquier cosa que nosotros hagamos. Todo lo que nosotros hagamos, si queremos llevarlo a un fin último, si nos proponemos una meta y queremos alcanzarlo, vamos a ver que vamos a tener que ir haciendo un proceso de ascenso. Y en todo proceso de ascenso se presentan pausas. Se presentan dificultades que nos impiden seguir avanzando. Nosotros tenemos que aprender a romper con esas pausas, romper con esas dificultades para avanzar. Si nosotros, por ejemplo, nos decidimos cantar una octava musical, o sea, vamos desde el do hasta el do. Nosotros vamos a empezar con un do, re, mi. Imaginen que ustedes están entonando, saben que las notas musicales van de más grave a más aguda. Por lo tanto, cuando uno empieza a cantar las notas, mientras más agudas son, más esfuerzo requieren. Requiere incluso que tomemos un aliento más profundo y que hagamos un esfuerzo para impulsar la voz y poder alcanzar esas notas altas. Si ustedes cantan una nota musical, ustedes van a ver que con ese primer aliento, ustedes pueden cantar así a toda voz, do, re, mi. Y ahí van a encontrar esa pausa. Ustedes van a tener que hacer un aliento más, tomar un aliento para poder hacer esas 3 notas siguientes que son fa, sol, la.
y van a ver al hacerlo que les va a costar un poquito más de lo que le costó cantar el do, re, mi. Pero cuando lleguen al la, ahí van a encontrarse así con esa pausa. Entonces hay que inhalar profundamente porque ahora hay que dar la nota si, que es una nota bastante alta y que en cantar, entonar esa nota si se nos va todo ese aliento que tomamos solamente hablando esa nota si. Para poder llegar a ese do superior vamos a tener que hacer un inhalar, ¿verdad? Nuevamente y entonces ahí impulsar para poder alcanzar esa nota do superior. Ahí, en un proceso de cantar esas notas, ustedes pueden experimentar que realmente en toda octava hay una serie de pausas y que requiere siempre un esfuerzo adicional, que hay que estar dando esos impulsos. Por esto, eso se llama la corriente del sonido, la corriente de la vida, porque todo en esta vida va a conllevar eso. Ustedes empiezan a hacer cualquier cosa, se ponen una meta, pongámosle que quieren hacer un negocio, un emprendimiento, por ejemplo, ustedes van a ver que ustedes le tienen que poner al principio su impulso, ¿verdad? El ánimo para empezar a hacer eso y en el proceso se van a ir presentando una serie de pausas, cosas que se presentan para tratar de que nos complican. Si dificultades que son propias, cuando uno quiere alcanzar algo que vale la pena, va a encontrar sus dificultades y tiene que aprender a trascenderlas. Y eso les digo con un emprendimiento, pero realmente con cualquier cosa. Ustedes tienen una relación de pareja y quieren llevar esa relación de pareja a un punto estable y se van a encontrar con que en el camino van a haber esas pausas, van a presentarse inconvenientes y cada vez inconvenientes un poquito más complejos, perdón, que nos van a ir requiriendo que le vayamos metiendo ese estímulo constante a esa relación de pareja, esos impulsos hasta llevarlo, por ejemplo, a un nivel estable o alcanzar una meta, podríamos decir, no sé, un matrimonio o algo así. Pero realmente cuando nosotros hablamos de el objetivo de nuestra existencia, del trabajo que tenemos que hacer en una existencia, vamos a ver que se encuentra a sí mismo. Tenemos que subir en octavas superiores el trabajo y vamos a tener que estar trascendiendo estas pausas. ¿Cómo las vamos a hacer? Dándonos esos impulsos conscientes, autogenerándonos esa motivación para seguir avanzando, haciendo esos esfuerzos para romper con todos los inconvenientes, digámosle así, o crisis o situaciones complejas que se nos presenten en la obra para poder llevar este trabajo a su fin último. La verdad es que todos los seres humanos, al nacer, cuando inhalamos el primer aliento de vida, que ingresa esa chispa divina, ahí es donde se da ese primer shock o ese primer impulso. Realmente la chispa divina entra o ingresa en el cuerpo físico del bebé una vez que nace y que toma ese primer aliento. La chispa divina está conectada por el cordón de plata a ese cuerpito físico, pero no está dentro. ¿Por qué? Porque el cuerpo físico está dentro de la madre y dentro de un mismo cuerpo no pueden haber dos chispas a la vez. Está ahí al ladito del corazón de la madre, pero conectado por el cordón de plata a ese cuerpito físico. Pero ya la esencia ingresa realmente en el momento en que el bebé toma su primer aliento. Así como cuando les decía que tomaba ese aliento para cantar esas notas musicales, ese primer do, re, mi, así mismo pasa cuando nosotros nacemos. Con ese solo inhalar, la primera vez el aliento de vida, que esa chispa ingresa, nosotros tenemos ya por derecho, se nos dan esas tres primeras notas, las tres primeras vibraciones, do, re, mi, que corresponden a qué? Bueno, el do corresponde a ese cuerpo físico, el re, perdón, corresponde al cuerpo vital, que ahí ya nuestros padres no se dieron al hacer ese proceso sexual que le dio vida a ese cuerpo. Y también la nota mi, que corresponde a ese principio de alma con que todos venimos. Eso acompañado de una personalidad
que vamos desarrollando a medida que vamos creciendo y que nos permite pues manifestarnos aquí en este plano físico. Eso, como les decía, son 3 notas a las que todos los seres humanos tienen derecho. Pero ahí hay una primera pausa, porque para poder trascender, para poder elevarnos de ese do, re, mi, para poder llegar a tener cuerpos superiores y presencia en dimensiones superiores, hay que recibir un segundo choque que nos permita trascender esa primera pausa. Lo más normal es que el ser humano, pues, de ese aliento de vida empiece a crecer, ¿verdad? A pasar de ser un bebé a pasar a ser un niño grande, luego a ser un adolescente, luego un adulto, luego, no sé, tal vez se reproduce o no, consigue un trabajo, dinero o no, fama o no, relativa, independientemente de cada uno, pero llega la vejez y fallece. Y ahí quedó, solamente con esas 3 notas, do, re, mi. No hizo nada trascendental con su vida. Eso es lo más común, eso es lo que tenemos en una existencia, esa oportunidad. O trascendemos esa nota mi o morimos y nos devolvemos a el inicio. Volvemos a nacer por ley de retorno, volvemos a regresar y al regresar, pues nuevamente se nos da la oportunidad y se nos regalan esas 3 notas para que hagamos un trabajo. No hacemos un trabajo y la ley de entropía, pues al final a todo nos iguala ahí en el cementerio. Y eso se da en cada ciclo 108 veces. Tenemos 108 oportunidades de hacer este trabajo. Venimos a la escuela aquí a hacer ese trabajo, pero la verdad es que somos pésimos estudiantes porque se nos pasa la oportunidad, se nos acaban los años de vida y no pasamos de curso, nos quedamos en la misma, nos quedamos ahí en el do, re, mi. Cuando se agotan esas 108 oportunidades, pues entonces ahí todos vamos de cabeza para la involución, a que esos defectos sean desintegrados y tener que empezar una nueva vuelta en la rueda a recibir otras 108 oportunidades. Por eso les decía que es tan valiosa una existencia en la que uno recibe el conocimiento, porque resulta que es lo que nos va a permitir trascender esas 3 primeras notas, pasar del mi. El recibir el conocimiento es lo que nos puede permitir en una existencia darnos ese choque consciente para poder trascender esas notas. El recibir el conocimiento, cuando uno recibe el conocimiento y lo comprende, cuando uno hace como, ya entendí, este es el sentido de la existencia. Es que esta existencia tenía un objetivo trascendental, más allá de nacer, crecer, reproducirme y morir, ¿verdad? Es como ese aliento que uno se da para poder empezar a trascender esas notas. Pero sucede que, como dice esa famosa frase, de 1000 que me buscan, uno me encuentra. La verdad es que no todo el mundo recibe el conocimiento. No todo el mundo y no todas las existencias uno recibe el conocimiento. Si nos ponemos a reflexionar ahora mismo en lo que es la humanidad, más de 8.000 millones de personas hay en el mundo y menos de un 0.1% de la humanidad tiene un conocimiento objetivo. ¿Por qué? Porque en muchas existencias lo recibimos, no trabajamos con él, desperdiciamos esa valiosa oportunidad o torcemos el conocimiento, teniendo comprensiones, abandonamos el conocimiento, traicionamos a nuestro ser, traicionamos a nuestra Madre Divina y perdemos el derecho a tener el conocimiento por muchas existencias. Entonces, realmente de valorar la existencia en que se tiene el conocimiento. Otra cosa para comprender es que el solo hecho de recibir el conocimiento no es lo que nos lleva en sí a trascender esa pausa, sino el practicar el conocimiento. Porque solo aquel que practica el conocimiento realmente lo comprende. Uno puede recibir el conocimiento y en lugar de tomar el camino del práctico, uno puede tomar el camino del creyente. Y podemos estar aquí escuchando conferencias, un temario, 2 temarios, 3 temarios, las que sea, y simpatizando con las conferencias incluso y todo, pero sin nunca practicar. Nos gusta la teoría, nos gusta lo que se dice, me parece interesante, hasta me parece, no sé, interesante aprenderme esos temas y hablar con los demás y que los demás vean que yo soy, wow, muy ducho, muy culto, que yo conozco de cosas trascendentales.
Pero eso no sirve para nada. El conocimiento como teoría no nos cambia en lo absoluto, porque no nos lleva a trascender esa nota a mí, nos lleva a despertar la conciencia. Por más conscientes que nosotros nos creamos, solo la práctica realmente nos va a llevar a experimentar verdaderamente la realidad del objetivo de nuestra existencia y la realidad del trabajo que nosotros tenemos que hacer. Cuando recibimos el conocimiento y empezamos a practicar los 3 factores para la revolución de la conciencia, es decir, que empezamos a morir en sí mismos, a autoobservarnos, a eliminar todos esos defectos psicológicos que cargamos adentro y que son los que tienen dormida nuestra conciencia y atrapado el 97% de ella. Entonces ahí uno empieza un trabajo que le va llevando a comprender que uno está haciendo aquí y a buscar y alcanzar ese objetivo, que debemos empezar a nacer espiritualmente, que debemos de tener una pareja estable del sexo opuesto con quien estar practicando el nacimiento espiritual en fidelidad, castidad y amor. Si estamos solteros, nos ponemos las pilas en lograr la castidad, pedirle al ser que nos dé la pareja. Si tenemos la pareja, nos ponemos las pilas en lograr la castidad, llegar a prender el fuego sagrado. ¿Para qué? Para que esos cuerpos existenciales se empiecen a crear en nuestra columna vertebral y podamos empezar a avanzar en esas notas. Porque, como les decía, las notas en nuestro interior están relacionadas con cada uno de esos cuerpos existenciales. Entonces es necesario empezar a practicar el nacimiento espiritual. Es necesario trabajar en el sacrificio por la humanidad. Porque en el sacrificio por la humanidad se desarrolla lo que es el amor. ¿El amor qué es? El amor es la vibración más elevada del universo. La ley única que rige allá en el absoluto es el amor. Es decir, que cuando nosotros nos liberamos de todas las leyes, lo único que queda es pleno y absoluto amor. Nosotros estamos aquí abajo en una condición terriblemente egoica. Nosotros somos terriblemente egoístas y ese egoísmo es lo que a nosotros nos ala hacia abajo, lo que nos impide a nosotros elevarnos, lo que nos impide ascender, porque el egoísmo, y tengamos en cuenta que ego viene de egoísmo, es nuestro lastre, es lo que nos ala, ¿verdad?, hacia abajo. Pero cuando nosotros empezamos a desegoistizarnos y empezar a dar sin esperar nada a cambio y a compartir con los demás este tesoro que estamos recibiendo, que es el conocimiento, pues entonces nosotros empezamos a alivianar esas cargas y ese morir nos resulta más sencillo y ese nacer nos resulta más sencillo y por lo tanto el ascender en esas escalas, en esas notas, nos va a resultar más sencillo. Entonces eso es lo que va a definir que nos demos ese segundo shock, que nos pongamos seriamente a practicar los 3 factores para la revolución de la conciencia, para que empecemos a crear esos cuerpos existenciales que nos van a permitir pues avanzar en lo que es lograr la autorrealización. Esa frase que les mencionaba tiene una parte subsiguiente que tiene mucho que ver con esto que estamos hablando. Dice, de 1000 que me encuentran, uno me sigue. ¿Y esto por qué? Porque de 1000 personas que encuentran el conocimiento, solamente uno se pone a practicarlo. 999 se quedan ahí en el nivel de simpatizantes, en el nivel de creyentes. Es realmente difícil encontrar a una persona que se le mida al trabajo, que le ponga revolución al trabajo y que se ponga a practicarlo. Entonces, si realmente estamos interesados en avanzar este trabajo, pues cada uno de forma personal y particular, pues debe hacerse como esa introspección y decidirse a hacer ese uno entre 1000 que sigue el trabajo, ¿verdad?, practicando el conocimiento. Cuando nosotros notamos este segundo shock, que empezamos a trabajar sobre sí mismos, empezamos a nacer espiritualmente, a condensar esas esencias que vamos liberando con la muerte en nuestra columna vertebral, entonces empezamos a crear, a la parte de regenerar el cuerpo físico y el cuerpo vital, que aunque están creados, están en estado degenerado, ¿verdad?, están en estado lunar. Aparte de regenerar esos cuerpos, empezamos a crear cuerpo astral, luego vamos a crear cuerpo mental y luego vamos a crear cuerpo causal. Es decir, que vamos a hacer el trabajo de la primera montaña o el trabajo del Génesis. Vamos a pasar de ser esos hombres del tercer día, como se menciona en el Génesis, esos hombres pues fascinados con la existencia, solamente dormidos aquí con las cosas materiales, naciendo y viviendo,
naciendo, viviendo y muriendo solamente en busca de cosas materiales, distrayéndonos con todo lo que este mundo físico nos quiere ofrecer, con todos esos juguetitos que nos pone la naturaleza, para luego morir. Vamos a trascender eso, vamos a empezar a darle un sentido trascendental a nuestra existencia, vamos a empezar a desarrollar una constitución interna, vamos a convertirnos en hombres verdaderos, hombres del sexto día, que ya son hombres hechos a imagen y semejanza de Dios, porque ya tienen aparte de un cuerpo físico y vital solar, ya tienen una parte emocional solar, ya tienen un cuerpo mental solar y ya tienen una voluntad solar, es decir, que ya son verdaderos hombres. Cuando uno llega a crear cuerpo causal, ya uno crea o ha creado lo que es el alma humana. Y eso pues es hacer la primera montaña. Pero como muchas veces hemos hablado en este curso, cuando se llega a ese punto de crear cuerpo causal, nosotros nos ponen ante la decisión del camino. Y esa es la segunda pausa con la que nos encontramos en este trabajo, o la segunda gran pausa, porque pausas habrán en todo el camino, pero aquí estamos hablando a nivel macro, las grandes pausas del camino hacia lo que es la autorrealización. Entonces, bueno, ahí nos encontramos con esa otra pausa, porque ahí nos va a tocar decidir. ¿Vamos a seguir el camino que hemos propuesto hacia la autorrealización tomando el camino directo o vamos a dejar el trabajo hasta ahí, nos vamos a quedar a nivel de hombre tomando el camino del nirvana? El camino directo es un camino difícil, hay que saberlo, es el camino del Cristo. El camino directo es hacer la segunda montaña, que implicaría que nosotros vivamos internamente el mismo vía crucis que vivió el Maestro Jesús, o sea, un proceso bastante duro, porque en la segunda montaña tenemos que morir en sí mismos y tenemos que eliminar hasta la sombra del ego. Y si ahora mismo, en este punto en que estamos en la parte fácil del camino, nos resulta tan duro renunciar a nuestros yoes, se nos hace tan complicado renunciar a la pereza, se nos hace tan complicado renunciar a esos yoes que nos mantienen distraídos todo el tiempo, se nos hace complicado renunciar al orgullo, se nos hace tan complicado renunciar a la codicia, esa búsqueda de dinero, esa preocupación por las cosas materiales que nos absorbe todo el tiempo y la energía. Se nos hace tan difícil renunciar a esos yoes en esas etapas primarias, en esos pequeños detalles con los que nos enfrentamos cuando estamos iniciando este camino. Entonces, si eso se nos hace tan difícil, ¿qué será hacer una segunda montaña? Pero si nosotros desde ahora, desde este punto, nos revolucionamos contra el ego, ¿verdad? Y nos decidimos a dar pasos firmes para renunciar a lo que haya que renunciar, pues entonces cuando lleguemos a esas alturas y nos pongan a elegir camino, entonces tendremos la revolución para tomar el camino directo, para no seguir enredados en esta máquina, para no tomar ese camino sencillo que al final nos va a mantener, porque es un camino de espiral, regresando a el punto de inicio. Si vamos a autorrealizarnos, vamos a hacerlo. Entonces, llegando a ese punto, ahí vamos a encontrar esa segunda pausa. Ahí se va a dar esa tercera parte de esa frase tan interesante que termina diciendo, de 1000 que me siguen, uno es mío. ¿Y eso por qué? De 1000 personas que llegan a ese punto, de 1000 personas que logran la creación de un cuerpo causal solar, 999 toman el nirvana, traicionando a su Cristo íntimo, traicionando a su Padre interior y ese trabajo de autorrealización que vinieron a hacer. Solamente uno, un revolucionario, en el momento de la toma del camino, pone a que sea su Padre que tome la decisión. Y el Padre siempre va a decidir por el camino directo porque es la única forma en que podemos reunirnos nuevamente con nuestro Padre, hacernos uno con nuestro ser. Aquel revolucionario, ese uno que toma el camino directo, aparte de que acaba ya de formar su alma humana, pues se une con lo que es el alma divina. Entonces, de esa unión entre lo humano y lo divino, que se representa como esa estrella de 6 puntas, un triángulo que sube, que es el alma humana, y un triángulo que baja, que es el alma divina o el cuerpo búdico, ahí se da esa unión. Y de esa unión nace lo que es el Cristo, que es una fuerza de nuestra conciencia, es el fuego del fuego.
Es ese fuego crístico que es el que viene a hacer el trabajo de la segunda montaña. Cuando ese Cristo nace, cuando ese Cristo toma ese primer aliento de vida, entonces ahí se da ese tercer shock. Y la persona ya puede trascender de esa nota la, ahora puede hacer esa nota si. Una nota así bastante elevada, que lleva bastante esfuerzo, pero que es totalmente necesaria para lograr la autorrealización, para lograr la liberación final. Es ese Cristo el que viene a hacer el trabajo de la segunda montaña, que se le conoce como el trabajo del Apocalipsis. El Apocalipsis, ¿qué significa Apocalipsis? Apocalipsis significa realmente fin por el fuego. ¿El fuego quién es? El Cristo. ¿Y el fin de qué? Pues de todos nuestros defectos psicológicos. El Cristo viene a hacer el trabajo de eliminación de los yoes causa, porque estando a ese nivel todavía no se ha logrado el objetivo final, todavía no se es un Dios. Para poder llegar a esa nota 2 superior, a unirse con su ser, a convertirse en un ser resurrecto, o lo que es lograr el nacimiento segundo, es decir, nacer en el mundo espiritual, que es lo que todos debemos hacer, primeramente debemos morir en sí mismos. Cuando se da completamente la muerte psicológica, entonces se puede nacer en el mundo espiritual. Y eso es lo que viene a hacer el Cristo. Y allí, en esa segunda montaña, vamos a experimentar la tercera gran pausa de este trabajo, que es ese requerimiento. Se tiene que definitivamente morir en sí mismo, eliminar esas semillas del ego o yo es causa para que se pueda entonces nacer por segunda vez, nacer en el mundo espiritual. Cuando el Cristo hace ese titánico trabajo de eliminar los yoes causa, entonces ahí se da ese cuarto shock, porque se da ese proceso de nacimiento segundo. Se nace por segunda vez, o sea, se vuelve la persona ya en un ser resurrecto, se vuelve ya en un ser iluminado, porque acabó con todas las tinieblas que había en su interior y entonces ya solamente le queda hacer el trabajo de la tercera montaña, que es el trabajo del sacrificio por la humanidad, porque ya solo tiene que dedicarse a conseguir un discípulo a quien dejar a cargo de la enseñanza mundial para ya conquistar completamente ese do superior, es decir, unirse nuevamente con su ser. Ese es el trabajo, ese es el gran trabajo y todos los seres humanos tenemos latente en nuestro interior la posibilidad de lograrlo. Este no es un trabajo de que exclusivo para aquellos que son no sé qué, o aquellos que no sé qué tal, o aquellos que son... Nada, este trabajo es para todos. Lo único que se requiere es que sepamos morir psicológicamente, nacer espiritualmente y sacrificarnos por la humanidad. Eso es todo. Y aquí, como ustedes pueden ver, tenemos como muy clara cuál es la meta y muy claro cuál es el trabajo que tenemos que hacer e incluso tenemos clarísimas cuáles van a ser esas grandes pausas que vamos a tener en este trabajo para que podamos trascenderla. Tenemos que saber que esas pausas se van a estar presentando a nivel micro cada día de nuestra vida, en todo el trabajo. Ustedes si empiezan a trabajar seriamente sobre sí mismos, se van a dar cuenta que ustedes van a tener temporadas de mucho ánimo, temporadas de que quiero morir, quiero hacer un trabajo, quiero nacer, quiero sacrificarme por la humanidad. Y asimismo van a haber temporadas en que van a entrar en crisis, que los yoes se les van a revelar, que la psicología se les va a poner dura, que se les va a nublar la mente, que no lo van a tener claro, que va a llegar el escepticismo, va a llegar la duda, va a llegar el yo no puedo, va a llegar el todo eso, va a llegar. Situaciones también complejas que se presentan en la vida como cosas que parecen obstáculos y que para nuestra mente pueden llegar a parecer obstáculos intrascendibles. En la mente pone los problemas gigantes y por eso no podemos ver una solución. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener claro? Que todo eso es parte del proceso, que todo eso es parte de este camino y que cada vez que uno logra trascender una de esas micropausas que nos presenta el camino, nosotros salimos de allí con el doble de fuerza que teníamos antes, con el doble de comprensión que teníamos antes. Entonces, esto va a ser como un continuo
superarnos a nosotros mismos, como un continuo estar automotivándonos para seguir ascendiendo hasta que logremos esa meta final, que es ya completamente liberarnos de esta rueda y de todas sus circunstancias y sus placeres y sus dolores y sus sufrimientos y su no sé qué, porque el punto es que alcancemos eso, la liberación final. Y como ustedes pueden ver, a eso nos invita la ley de octavas. Por eso tenemos que reflexionar mucho en esta ley. Bueno, les decía que son dos leyes. Tenemos por un lado la ley de octavas, que es la que nos enseña a ascender, como ustedes pueden ver, hasta alcanzar ese objetivo que tiene nuestra existencia, que es la autorrealización. Y por otro lado, tenemos lo que es la ley de entropía, que es como la ley contraria a la ley de octavas. La ley de entropía, que también se le llama la ley de igualación, es aquella ley que existe y que nos somete y que quiere llevarnos a volvernos igual a toda la humanidad. Es esa ley que nos inmola a todos y que nos pone a todos, igualitos. Ustedes ven la humanidad y todos somos como patrones. Algo se pone de moda y todos estamos haciendo eso. Se pone de moda tal canción y todos estamos cantando la cancioncita. Todos estamos ahí, se pone una cosa, algo sorprendente sale y ya eso se vuelve viral. ¿Qué es volverse viral? Que todos vamos como corderitos y le ponemos nuestra atención y nuestra energía a esa cosa. Pero eso pasa con todo. Llega o se genera por ahí una crisis y todos entramos colectivamente en pánico. Se genera un conflicto y todos entramos colectivamente en el conflicto. Entonces, por ejemplo, está mi país en conflicto con tal país y todos los de ese país estamos metidos en el conflicto y estamos opinando y generando resentimiento contra el otro país y actuando todos iguales. Asimismo, todo en la naturaleza está movido por esa ley de entropía. Ustedes ven estos ejemplos que vemos aquí. Ustedes ven el calor y el frío. Ustedes ponen una olla de agua helada ahí en esta mesa y al lado ponen una olla de agua hirviendo. Solamente denle tiempo a eso. Y eso va a haber un intercambio de calor y frío y al final las dos van a quedar exactamente iguales, igualitas, ¿verdad? Pero es muy interesante ver que esta ley de entropía siempre nos ale hacia abajo, hacia lo más bajo, es como que nos hace como un peso para que nos, como que nos hagamos igual a lo peor. Porque ustedes ven una fruta dañada, ustedes ponen una fruta dañada dentro de un grupo de frutas frescas y denle a eso un tiempecito y ustedes van a ver como todas las frutas frescas se van rapidísimo a podrir igual que la otra. Eso es la ley de entropía. Y así estamos todos regidos por esa ley. Si queremos ganar fuerza en este trabajo, tenemos que comprender cómo funciona esa ley y aprender a hacer sacrificios para transformarnos. Nosotros queremos y necesitamos fuerza para hacer este trabajo. ¿De dónde va a salir esa fuerza? De romper con esa resistencia que nos pone el mundo. Todo a nosotros aquí nos juega en contra para hacer este trabajo. Y la verdad, eso es perfecto. Nosotros queremos desarrollar virtudes, nosotros queremos desarrollar facultades, nosotros queremos llegar a ser seres superiores. Sin esfuerzos, eso no se va a poder hacer. Tomando el camino que toma la humanidad, que es el camino del menor esfuerzo, no vamos a lograr nada trascendental. Ustedes ven, por ejemplo, una persona que quiere ponerse fuerte y echar músculos. ¿Qué le toca hacer? Ponerse a levantar pesas. O sea, coger aquello que es que lo alas abajo, hacia abajo, que es una resistencia, y empezar a levantarlo para poder desarrollar esa fuerza. Asimismo nos toca a nosotros dejar de andar por el camino por el que anda toda la humanidad, que es el camino del menor esfuerzo, que es el camino del ser todos igual que todos, reaccionar todos igual que todos, andar detrás de lo que anda todo el mundo, ¿de qué? Del dinero, del placer, del prestigio, de los likes, ¿verdad? De los comentarios, de que y todos simpaticen conmigo, de hacerle caso a lo que es viral, de vestirnos todos como se viste el artista del momento, o tratar de nosotros ser muy impresionantes. Nosotros somos muy entrópicos y toda la humanidad va por ese camino. Y si nos ponemos a observar la humanidad, nos damos cuenta
que lo que es la ley de la entropía va haciendo que todos terminen como, toda la humanidad va por el mismo camino degenerativo. Incluso las capacidades del ser humano han ido mermando a medida que todos hemos ido en ese camino como descendiente entrópico. Las mismas funciones cerebrales se nos van como atrofiando. Entonces ven esos seres humanos de antaño y tenían las capacidades de hacer unas cosas que ahora mismo a nosotros nos resultan increíbles. ¿Cómo es posible que un, no sé, Leonardo da Vinci hizo tal o cual cosa? O que un Miguel Ángel con veintitantos años ya esculpiera una cosa que es algo para nosotros ahora mismo increíble. Y nosotros, ¿qué tenemos capacidad de crear? ¿Qué tenemos nosotros capacidad de hacer? No unos videos tontos para que otros se ríen, y ese es el mayor éxito. Y ahora se vuelven millonarios personas por simplemente hacer tonterías y hacer reír a los otros. O sea, ya para allá estamos llegando. Y lo peor es que nosotros desconocemos el poder que tenemos, el poder que tiene nuestra energía, el poder que tiene nuestra atención. Y todos como borregos vamos y ponemos nuestra atención, que es nuestra energía, en todas estas cosas absurdas, banales, triviales, y nos metemos por dónde? Por el camino de la entropía. ¿A dónde lleva ese camino? Pues obviamente a inmolarnos a todos en el panteón. Todos, no importa rico, no sé, no importa pobre, no importa que vaya y lo entierren en un cajón de oro como ustedes ven aquí, o lo entierren en un cajón de madera, qué sé yo, barata. Ahí mismo van a quedar toditos, vamos a terminar huesuditos sin haber hecho nada trascendental con nuestra existencia, porque ahí nos lleva la ley de entropía, a que desde luego agotemos las 108 existencias y todos de cabeza a la involución, porque ninguno tuvimos el coraje de revelarnos a ese camino entrópico que llevaba toda la humanidad. Entonces, vemos nuestro planeta y vemos que está la ley de entropía actuando terriblemente. Vemos los mares convertidos en basureros, literalmente, todos los ríos contaminados, todos los peces moribundos y dañados. Ahora mismo realmente hay que pensárselo para consumir un pez, porque ya es que los mares están terriblemente contaminados. No tenemos, o sea, la humanidad va por lo que es más sencillo, por lo que es más, y lo más sencillo es el consumismo, y lo más sencillo es el dañar en nuestro entorno solo para nosotros beneficiarnos o no cuidar de nada. Entonces la atmósfera contaminada, todos los frutos de la tierra adulterados, porque para alimentar a las masas ahora resulta que hay que hacer cosas transgénicas y que no sé qué tantas cosas, porque ya nadie realmente quiere esforzarse para nada, uno no quiere esforzarse para nada. No quiere, entonces eso lleva a que el planeta esté en el estado en que está y que estemos al borde de una catástrofe planetaria. Vemos el calentamiento global y es una realidad. El planeta está enfermo. Y cuando un cuerpo humano se enferma, ¿qué hace? Por ejemplo, tiene ahí un virus, tiene una infección. ¿Qué hace? El cuerpo empieza a calentarse, genera una fiebre. ¿Para qué? Para que esa subida de la temperatura pueda acabar con ese virus que le ha atacado. La fiebre en el cuerpo humano es un mecanismo de defensa, un mecanismo para sanarse, matando ese intruso, ese virus que lo está acabando. Eso está haciendo el planeta, se está calentando y va a acabar con nosotros, porque con ese camino entrópico nos hemos convertido en el virus de este planeta. Somos eso, las bacterias que tienen este planeta enfermo. Y eso es una realidad, aunque suene feo, aunque suene chocante, esto debe de llevarnos a reflexionar que si realmente queremos liberarnos del camino que ha tomado toda la humanidad, tenemos que dejar de estar constantemente cayendo en entropía. ¿Y cómo vamos nosotros a dejar de caer en entropía? Pues aprendiendo a negarnos a nosotros mismos, a negarnos al ego, a sacrificar esos deseos que tenemos constantemente y que nos llevan a hacer lo que hace toda la humanidad, para que podamos hacer cosas superiores, para que podamos hacer un trabajo para despertar la conciencia. Tenemos que empezar a transformarnos. Solamente la transformación nos va a permitir vencer esa ley de la entropía, pero la transformación requiere sacrificios.
Si yo quiero transformarme de una persona perezosa en una persona diligente, yo voy a tener que sacrificar esa pereza. ¿Y cómo yo sacrifico esa pereza? Bueno, primero observándolo en mí mismo para hacerme consciente en mí misma, ¿verdad? De que serme consciente de que tengo pereza, de que se manifiesta aquí y allá, de que me quita la fuerza, de que me mantiene distraído, que no me deja tiempo para hacer el trabajo que tengo que hacer o no que no me deja tiempo, que me quita el ánimo, las ganas y en lugar de estar haciendo lo que debo hacer, me la paso en ocio, en cosas de la pereza, por ejemplo. Entonces, si quiero transformarme en una persona diligente para la obra del ser, tengo que observar, tengo que enjuiciar, eliminar esa pereza y negarme a hacer lo que yo quiere. Así es como uno se va a transformar. Si uno quiere llegar a ser una persona que ya no esté sometida por esa codicia, que realmente uno empieza incluso a desarrollar esa virtud de la caridad, le va a tocar de sacrificar la codicia. Y sacrificar la codicia implica que nosotros sacrifiquemos no solamente los placeres de la codicia, sino también los sufrimientos. O sea, la codicia nos mete a nosotros en muchísimos miedos. Es más, nosotros nos pasamos la vida detrás del dinero, dedicándole la mayor parte de nuestro tiempo y nuestra energía a hacer dinero y a buscar dinero. ¿Por qué? Porque tenemos un miedo terrible a que, ay, que entonces que voy a tener, ay, que entonces que esto, ay, que yo quiero aquello y no lo voy a poder conseguir. Entonces, esos sufrimientos en que nos mete la codicia son los que va a haber que sacrificar para poder trascender ese yo, para poder eliminarlo, empezar a negarnos a hacer lo que el yo quiere para que entonces logremos desarrollar la virtud de la caridad. Nosotros queremos ser castos, queremos, sí, yo quiero dejar de derramar mi energía creadora sexual, yo quiero hacer este trabajo, yo quiero dejar de tener caídas sexuales, yo quiero dejar de masturbarme, yo quiero dejar de tener poluciones nocturnas. Cada quien verá, según el nivel o el trabajo que esté haciendo, todos anhelamos una castidad definitiva. Para lograr convertirnos en seres castos, nos va a tocar renunciar a la lujuria. Y eso nos resulta muy duro, porque la lujuria nos genera muchísimo placer. Y hay muchísimas cosas de la lujuria que yo mejor las defiendo, o que me da un miedo terrible yo sacrificar eso, porque entonces si yo sacrifico ese gustico, ¿con qué me voy a quedar? Bueno, para poder experimentar las cosas que son de tipo superior, para experimentar lo que es el poder de la castidad, que el poder de la castidad es un poder que implica una potencia sexual superior, a la cual nosotros hasta que no abandonamos la potencia de la lujuria no podemos acceder ni conocer. La castidad aparte implica un goce sexual superior, un goce sexual que es verdaderamente propio de hombres. Hasta que nosotros no sacrificamos ese goce sexual animal, que es el que conocemos ahora mismo de la lujuria, ¿cómo vamos a conocer ese tipo de cosas superiores? Entonces, implica sacrificio. Transformarnos implica sacrificio, pero cuando uno sacrifica eso inferior, siempre va a adquirir algo superior. Uno llega a sacrificar este orgullo con toda su prepotencia, su altanería, su soberbia, su todo eso, pero también por su otro lado, por toda esa lástima de sí, que también es parte del orgullo, esa autoimportancia, esa autoconsideración, ese que a mí nadie me entiende, que a mí todo eso se sacrifica. Ese miedo al que dirán, todo eso se sacrifica. Entonces, ¿qué se va a desarrollar? Una verdadera humildad, una virtud del alma. Uno sacrifica la ira y como resultado se transforma uno en una persona paciente, en una persona gentil, en una persona que tiene una capacidad de controlarse a sí mismo, de dominarse a sí mismo, que puede dominar, digamos que ya la conciencia es la que maneja esa fuerza que antes tenía la ira. Una persona sacrifica la gula y entonces desarrolla la virtud de la templanza, sacrifica la envidia, es enfocarse en lo que hacen, tienen, logran los demás y estar todo el tiempo mirando en qué es lo que el otro puede para uno sentirse que uno no, porque eso es la envidia. Y todo ese sufrimiento en el que mete a uno la envidia, toda esa lástima de sí, etcétera, todo eso se sacrifica y entonces nace algo muy bonito, una capacidad para uno alegrarse por el bien del otro, una comprensión también del valor de lo propio, del ser, de también como que, porque la envidia no le permite a uno valorar
las cosas que uno tiene, las oportunidades que uno tiene, las virtudes incluso que uno tiene porque uno está demasiado enfocado en lo que hace el otro. Entonces, si queremos transformarnos y llegar a desarrollar esas cosas superiores de nuestro ser, de nuestra conciencia, tenemos que estar dispuestos a sacrificarnos. Crear esos cuerpos existenciales superiores del ser va a implicar que nosotros estemos todo el tiempo sacrificando esos impulsos sexuales animales que nosotros nos mueven ahora a ir al sexo. Solamente cuando uno está dispuesto a sacrificar eso inferior, entonces va a poder lograr ese grandioso resultado de, con esa energía creadora sexual, ir creando esos cuerpos existenciales superiores del ser para entonces poder empezar a habitar conscientemente esas diferentes dimensiones de la naturaleza. Ahora, algo también para nosotros reflexionar es que este tema del sacrificio es algo que muchas veces no comprendemos, no comprendemos lo que es sacrificio y nos limitamos, porque a veces uno está dispuesto a sacrificar, y es curioso, uno muchas veces está dispuesto a sacrificar las cosas que le resultan placenteras. Incluso uno tiene un vicio y uno, caramba, sí, es que ese vicio no me va a llevar a nada bueno, aunque me da mucho placer, si es cierto, lo sacrifico. Voy a abandonar eso que me tiene sometido a mi voluntad, lo voy a sacrificar. A veces hasta a uno le toca sacrificar dinero. Aquí, por ejemplo, han habido personas que han llegado al conocimiento con dinero, mucho dinero. Y claro, es difícil. Incluso decía el Maestro Jesús que más fácil entra, ¿cómo era el hilo, un camello por la aguja, por el agujero de una aguja? ¿Era así? Sí. ¿Por el qué? Un camello por el ojo de una aguja. Exacto, gracias, Tommy. Un camello por el ojo de la aguja que un rico entrar al reino de los cielos. El reino de los cielos es esto, es las dimensiones superiores. Es hacer este trabajo para gobernar las dimensiones superiores. Pero ¿qué sabemos? Que, por ejemplo, una persona rica está esclavizada a su dinero, porque el dinero es algo muy, digamos que volátil. Usted tiene dinero, pero si usted no se dedica a estar produciendo ese dinero y hacer que ese dinero produzca y todo eso, eso se merma, eso se acaba. Entonces una persona rica está muy apegada a todos sus placeres, está muy apegada a sus comodidades, está muy apegada a sus negocios y a todas esas cosas. Y cuando le hablan de que su existencia tiene un objetivo superior y que hay que trabajar sobre sí mismo y dejar de enfocarse en lo material, entonces ahí la cosa se le tranca el juego. Dice, bueno, aquí llegó mi pausa que me va a hacer que este trabajo llegue hasta aquí. Es muy común. Pero pasa, sucede, que hay personas que no, hasta el dinero lo sacrifican y se dan cuenta que el dinero es nada, que el dinero realmente, como lo es internamente, es fecal. El dinero realmente no tiene un valor trascendental para nada. ¿Cuántas existencias nosotros no hemos tenido que hemos sido muy ricos y existencias que hemos sido muy pobres? Y eso no significa absolutamente nada. Lo único que le da sentido a una existencia es el conocimiento interior, que usemos esa existencia para conocernos a nosotros mismos. Y hay personas que han llegado aquí con un alto nivel social, económico, y comprendiendo el conocimiento, trabajando sobre sí mismo, su ser ya les ha mandado a ir renunciando a todo eso, porque eso lo que te quita es el enfoque, te quita tiempo. Y bueno, lo han sacrificado, sí, a vivir con lo necesario, con lo que yo necesito para el día a día, no enfocarme, hasta eso se sacrifica. Pero curiosamente, lo más difícil que para sacrificar, lo que más nos duele a nosotros sacrificar, son nuestros sufrimientos y nuestros dolores. Los placeres no nos duele tanto sacrificarlos. ¿Por qué? Eso sería interesante que uno se sentara a reflexionar. ¿Por qué yo tan fácilmente puedo, fácilmente entre comillas obviamente, sacrificar algo que me gusta, pero cuando yo entro en una crisis, cuando hay un yo que me está poniendo a sufrir, cuando viene la mente y se me pone ahí como que complicada y entonces no encuentro por dónde y esto se me pone difícil y estamos ahí en esa situación que no son más que pruebas en el camino, que no son más que circunstancias de las cuales si aprendemos a sacrificar los yoes que se manifiestan, vamos a sacar todo aquello superior que necesitamos para avanzar, pero mejor nos quedamos a ir sufriendo.
Mejor nos quedamos ahí lamiéndonos la herida o aprovechamos que ese sufrimiento nos acabe de quitar toda la fuerza que necesitábamos para hacer el trabajo. No hay cosa que le quite más la fuerza a alguien para avanzar que un estado de sufrimiento, que entrar en estados de dolor. Ustedes ven qué tan apegados estamos a nuestros dolores que cuando nosotros entramos en un estado, en una crisis o en algo, nos sucede algo doloroso y estamos ahí sufriendo, en lugar de uno inteligentemente procurar rápidamente salir de esa situación, utilizando las herramientas que se tienen, mirar cuál es el yo que sufre, por qué me está poniendo a sufrir, mirar cuáles son sus intenciones detrás y eliminarlo, usualmente lo que uno hace es darle largas a ese sufrimiento y estar ahí porque es que uno ha hecho del dolor su supremo placer. Y entonces a uno le encanta contarle a los otros lo mal que a uno le va y lo difícil que a uno le es la vida y lo mal que yo le he tenido que pasar y lo duro, porque eso se ha convertido en nosotros en un placer. Tenemos una situación, qué sé yo, un desengaño amoroso, por ejemplo, estamos sufriendo por un desengaño amoroso y en lugar de nosotros procurar salir de ahí, eliminar todo eso, ¿qué es lo más común? Que nos pongamos a ver películas románticas tristes para sufrir más o que nos pongamos ahí a escuchar músicas tristes de esas de despecho para seguir dándole larga a ese sufrimiento y ahí perdemos toda la fuerza que podíamos tener para algo superior. Uno entra en un estado de, no sé, de comodidad o resentimiento con alguien, una situación complicada con una persona. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Ponernos de una vez a trabajar para salir de ahí, eliminar la ira, el resentimiento, el yo que se haya dolido, el orgullo, lo que sea para salir de ahí, o por el contrario, le damos larga a ese estado incómodo de la ira y nos ponemos a recordar todo lo que esa persona nos hizo y empezar a culparla y empezar a vejarla y hasta acordarse de lo que nos hizo por allá, por el, más si es la pareja. Tenemos un problema con la pareja y eso le sacamos toda la que nos ha hecho, sobre todo las mujeres tenemos una capacidad terrible para eso. Recordar toda la que nos ha hecho y juntársela y que ese resentimiento arda dentro de uno y no, la otra persona no está ardiendo. Quien está ardiendo, quien se está consumiendo, quien está perdiendo toda su energía y su ánimo para algo trascendental, para hacer este trabajo que tenemos que hacer, es uno que está ahí en sus sufrimientos y en sus dolores. Entonces, esta conferencia es fundamental para que nosotros empecemos a comprender que no debemos darle cabida al sufrimiento en nuestro interior, porque el sufrimiento solamente viene a robarnos toda la fuerza que necesitamos para avanzar en este camino. No debemos pensar ni admitir el sufrimiento en nuestro interior jamás si realmente queremos avanzar. En el momento en el que uno trasciende, se pone a morir a todo eso, descubre quién es el que está sufriendo, cuál es el que está en preocupación, cuál es el que me tiene en este estado de ansiedad, quién es el que me tiene en este estado de oscuridad interior. Y uno lo descubre y lo elimina, entonces el cielo se despeja. Y entonces ahí uno puede empezar a avanzar, comprender incluso por qué estuvo en esa crisis, salir con el doble de fuerza y empezar entonces a hacer ese camino pues hacia el avance. Entonces es importantísimo reflexionar en la importancia de sacrificar todos nuestros defectos psicológicos, todos esos deseos del ego, pero sobre todo esos sufrimientos. No quedarnos en esos estados de crisis emocionales o mentales, no darle largas a las crisis. Llegó la crisis, bueno, de aquí vamos a salir. Vamos a trabajar, vamos a observar, y ayudarnos del sacrificio por la humanidad. Porque cuando uno se sacrifica por la humanidad, eso nos da un impulso. Cada vez que uno ayuda a otros, eso le genera a uno los méritos del corazón para salir de esa crisis y poder avanzar. Lo más común es que cuando uno está en una crisis, en un estado de sufrimiento, de dolor, lo más común es que uno suelte todo. Que si uno tenía sus horarios de meditación reflexiva, ya mande uno la meditación reflexiva al carajo porque no tengo ánimo, porque no tengo fuerza. Si uno tiene, por ejemplo, la pareja y está practicando el nacimiento espiritual, lo más común cuando uno está metido en alguna crisis
es que uno se llene de impotencia, porque eso, imagínate, con qué ánimo se va al sexo. Y lo más común es que cuando uno está en crisis, si uno está haciendo algún trabajito de sacrificio por la humanidad, ya empiece a quedar mal, ya empiece a dejar de hacer esas cosas de sacrificio que uno estaba haciendo. Y realmente uno se está granjeando que esa crisis se le alargue. Por el contrario, cuando estemos en crisis hay que sacrificarse un poquito más. Hay que impulsarse con el sacrificio por la humanidad. Hay que, en lugar de mermarle a la muerte, vamos a sumarle a la muerte. Vamos a ponernos a matar esos yoes que nos tienen en ese estado de sufrimiento. Y vamos a morir a todos los yoes que nos tienen en esa impotencia sexual. ¿Para qué? Para que sigamos en un avance y podamos salir más rápido de esa crisis. No puede haber transformación sin sacrificio. Eso también es una ley, la ley de la transformación. Entonces, bueno, señores, esta es la conferencia del día de hoy, ley de octavas y ley de entropía. Como ustedes pueden ver, muy importantes estas dos conferencias para reflexionar en ellas, porque nos van a servir muchísimo para seguir avanzando en octavas hasta llevar este trabajo de la autorrealización a su punto culmen, llegar a esa meta final. Si ustedes tienen alguna pregunta o algún comentario que nos quieran hacer en torno a esta conferencia, por favor la pueden dejar ahí en el chat. Vamos a pasar a mirar sus preguntas y vamos a estar resolviendo todas las inquietudes que surjan. Para el próximo jueves vamos a estar estudiando una conferencia que es como una, digámosle que es la secuela de esta, o sea, es un tema que va muy de la mano del que vimos el día de hoy. Se llama el centro de gravedad permanente. Esta conferencia, la que vimos hoy, nos enseña a desarrollar la fuerza para hacer el trabajo. Y esa próxima conferencia nos va a permitir desarrollar la comprensión de dedicar entonces toda nuestra existencia a ese trabajo interior para lograr la autorrealización del ser y nos va a enseñar cómo llegar a la continuidad de propósitos. Entonces, no se pierdan esa conferencia que es también bastante interesante, el centro de gravedad permanente.